información de un proceso en el que se adquirió, se internalizó y se quedó en el sujeto lo que venía del grupo. ¿Ok? La ley de la doble formación que nos explica Vygotsky sobre todo con el lenguaje que utiliza mucho él para ejemplificar esta internalización, y entonces vamos a, en esta pequeña imagen, cómo es que explica, digo, que el sujeto se apropia de ese lenguaje en el grupo de los otros, lo lleva a ese proceso de internalización, de reconstrucción interna, y lo hace suyo. Los instrumentos de mediación, lo que puede estar mediando entre el ambiente, el contexto y el sujeto, además de los objetos culturales que podamos encontrar, las instituciones, que son también medios que van a tener implicancia en los aprendizajes de los sujetos, el lenguaje, que es la práctica cotidiana más directa y relevante en la teoría que nos propone Vygotsky. Nos habla de procesos elementales, procesos psicológicos que son elementales y superiores. Dentro de los elementales, aquellos que no son inherentes por línea natural, y los procesos psicológicos sociales en los que se nota el impacto del entorno, del contexto, porque nos vienen heredados de una cultura en la que interactuamos permanentemente, ¿no? Y en ellos podemos encontrar también procesos psicológicos rudimentarios como procesos psicológicos avanzados, los rudimentarios como la lengua oral, que es lo más común, la práctica más cotidiana, y en los avanzados encontramos la lengua escrita o el conocimiento científico, aquello que es adquirido ya en procesos sistematizados como los procesos escolarizados, vale decir, los aprendizajes que son acompañados direccionalmente desde la escuela. Muy bien. Otro de los grandes aportes de la teoría vygotskiana es la explicación de cómo es que ocurren estos procesos en la zona en las zonas, en esa relación aprendiz-tutor, a lo que Vygotsky llama las zonas de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo real. La distancia entre la zona de desarrollo real, vale decir lo que el estudiante tiene, lo que el aprendiz tiene, y que la va a poner de manifiesto cuando es capaz de desarrollar problemas, situaciones, desempeños con autonomía por sí solo, porque ya alcanzó ese nivel, o aquella en el nivel de desarrollo potencial en el que todavía va a necesitar la guía, el apoyo del mediador, vale decir, su maestro o maestra, o algún compañero o compañera que esté en mejores condiciones de desarrollo de capacidades que le pueda servir de guía, y entonces a este nexo, a esta zona de desarrollo próximo que llama Vygotsky, lo denomina el andamiaje. Es decir, se necesita un mediador que pueda conducir y guiar al estudiante, al sujeto que aprende, para poder más adelante conducirse en aprendizajes autónomamente y ya sin necesidad de contar de la guía o el acompañamiento de este mediador. Entonces, Vygotsky llama a este proceso, a este nexo, el andamiaje, ¿no? La idea de que un adulto significativo, una persona intencionada, en este caso el maestro, o un compañero de clase, como decíamos, que evidencie un mejor dominio, desarrollo de capacidades de lo que se tenga previsto, medie entre lo que se quiere lograr, es decir, el aprendizaje, a partir de los encargos, tareas o situaciones que se diseñen para ello, y el niño, que es el aprendiz, el que se le está conduciendo en el aprendizaje.
El lenguaje y pensamiento también es un aspecto en el que Vygotsky hizo muchos aportes, es la esencia de su obra, y explica esta interconexión que se da entre el lenguaje y la formación de los conceptos mentales. Si bien pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas diferentes en un determinado momento de desarrollo, ¿no? Hacia los 2 años más o menos, ambas líneas se intercruzan para formar un nuevo comportamiento, es decir, el pensamiento verbal y el lenguaje racional. No olvidemos que el lenguaje y el pensamiento son dos procesos cognitivos complejos y que van a necesitar un proceso de desarrollo y de perfeccionamiento, y que también presentan una relación intrínseca el lenguaje como instrumento para comunicar pensamiento, como el pensamiento para la organización de las estructuras cognitivas y mentales. Entonces, esta relación entre ellas es también uno de los aportes de la teoría de Vygotsky en relación a los niveles de desarrollo. Sobre las implicancias educativas que pueda tener el aporte de esta teoría vygotskiana, la hemos resumido en 3 aspectos. La primera, que el desarrollo psicológico visto de manera prospectiva. Necesitamos mentalizar que tenemos frente a nosotros un sujeto que está en constante interacción y que esa interacción con su medio le permite impregnarse de las posibilidades de desarrollar paulatinamente según las condiciones favorables o no que le ofrece el medio en el cual se desarrolla. Segundo, que los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo y entonces deben ser acompañados en esa trayectoria de ir internalizando los procesos sociales en los procesos psicológicos, lo que ya explicábamos anteriormente respecto al tema de la internalización. La intervención de otros medios del grupo social como mediadores entre cultura e individuo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos que posteriormente serán internalizados. Entonces, la intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencialmente para el proceso de desarrollo infantil. La escuela, en cuanto a la creación cultural de las sociedades letradas, desempeña un papel especial en la construcción del desarrollo integral de los miembros de la sociedad. Es decir, en la medida que los aprendices sean capaces de interactuar y traer esas interacciones en su medio y aprender desde ellos, también van a estar en las mismas condiciones de volver al grupo y ser la oportunidad para que otros aprendices interactúen con ellos y esos aprendizajes se vayan haciendo cada vez más sólidos. Y por último, vamos a focalizarnos en este enfoque constructivista. El modelo educativo constructivista que sustenta muchas propuestas teóricas hoy y, como les decía hace unos instantes, también nuestra propuesta educativa a nivel país. Proviene de los estudios piagetianos. No olvidemos que Piaget es uno de los fundamentos teóricos del constructivismo. Data más o menos de la tercera década de los años 30 y sobre la base de los estudios de lógica y pensamiento, es decir, lenguaje y pensamiento. La problemática de este paradigma es fundamentalmente epistémica, quiere decir desde el tratamiento del conocimiento mismo que se tiene del constructivismo. Su definición es muy literal y literalmente se ha interpretado y por lo mismo ha generado una serie de, a veces hasta contradicciones entre lo que es el propósito de este modelo constructivista y los resultados o las metodologías que se implementan en aras a atender el constructivismo. Los constructivistas fundamentan su aporte diciendo que hay que conseguir que los estudiantes construyan el conocimiento. Sin embargo, a la luz de la ciencia, los aprendizajes de nuestros niños no siempre son producción ciencia, y ni tendrían que serlo, pero sí la recreación de ese conocimiento con la capacidad de aplicarlo, de utilizarlo, de transferirlo. Entonces, esas interpretaciones como que han quedado un poco ambiguas desde que entraron
específicamente en nuestro país, y entonces se desvirtuó lo que significaba producir el conocimiento y la responsabilidad incluso en los actores del proceso educativo. Mientras que salíamos de ese modelo un poco conductista hacia un modelo constructivista, la responsabilidad y el protagonismo que tenía el maestro se trató de polarizar hacia la responsabilidad y el protagonismo en el estudiante. Sin embargo, como que no estábamos todavía un poco suficientemente de repente interpretando lo que este modelo nos propone. Los constructivistas se interesan por la forma en que se construye el conocimiento y entonces ese es el quehacer que va a dar la ruta de nuestras metodologías cuando digamos que estamos atendiendo al constructivismo. El traslado del sujeto de un estado de un conocimiento inferior a un conocimiento superior. Es decir, de ese conocimiento de pronto empírico, de pronto básico, hacia un conocimiento riguroso, científicamente demostrado y que va a ser válido para generar aprendizaje significativo. Entonces, eso es en esencia el aporte de este modelo constructivista y que tiene como representantes fundamentales a Piaget, a Vygotsky, a Brunner, fundamentales en esta triada que fundamenta al constructivismo. Los aportes de Piaget, ya hemos revisado un poco su teoría, pero en relación al constructivismo mismo, considera la inteligencia como una capacidad de comprender y de resolver problemas, es un enfoque cognitivo, la transformación del medio por acción del sujeto, el individuo permanentemente intenta modificar el medio para asimilarlo y lo explica en su teoría en el proceso de asimilación. La continua transformación del sujeto a partir de las exigencias del medio, que lo explica a través de la acomodación. Y la adaptación se reacciona con inteligencia, que es la capacidad que nos permite interpretar, comprender la realidad y actuar frente al medio. No olvidemos que Piaget también nos hace su sustento, vuelvo a repetir, cognitivo, de cómo es que nuestras estructuras cognitivas mentales están en equilibrio y luego cuando son enfrentadas a un desafío que nos crea la necesidad de continuar o de aprender algo nuevo, lo que llamamos el conflicto cognitivo, se genera en las estructuras cognitivas ese desequilibrio que nos crea la necesidad de aprender nuevos, de generar nuevos aprendizajes, y que luego cuando producto de ese proceso acompañado de aprender, vuelven nuestras estructuras cognitivas a su estado de equilibrio, lo que él llama reequilibrio, se ha pasado por esos tres procesos de asimilación, de acomodación y de adaptación. Entonces, eso es el aporte de Piaget respecto al constructivismo. Considera los 4 estadios que ya también son universalmente conocidos, los 4 estadios cognitivos en relación al desarrollo de maduración biológica del individuo y los cataloga en 4 estadios: el sensorio motor, que va desde los 0 a 2 años, el preoperatorio o etapa de preoperatorias también, que va de los 2 a 7 años, el estadio de las operaciones concretas desde los 7 hacia los 12 años y el de las operaciones formales, que va pues desde los 12 años hacia adelante, vale decir, ese proceso de adolescencia. Entonces, todos estos estadios tienen algunas características fundamentales y que las podemos asociar para efectos de repente de ítems en nuestra evaluación. Con respecto a lo sensorio-motor, partiendo de que todo aprendizaje tiene su inicio en esta percepción sensorio-motora, sin embargo, en esta etapa de los 0 a los 2 años se caracteriza por esa relación estructural entre el espacio y el tiempo, y la manifestación, el desarrollo, el estímulo de la inteligencia es a través de prácticas basadas en acciones. Es decir, esa metodología que termina en el juego, en el uso de material concreto, en la experiencia directa. En el preoperatorio comenzamos en este proceso de un pensamiento que sale del intuitivo hacia lo simbólico, hacia lo representativo, pero que es un razonamiento todavía marcado por la intuición. En las operaciones concretas comienzan algunas operaciones ya aplicables a situaciones reales que nos van a ir dejando un poco de lado, prescindiendo de lo que son
los objetos concretos para realizarlo, abstracciones y la etapa del estadio de las operaciones formales que ya se caracteriza por esos razonamientos mejor elaborados, como son las deducciones, como son las hipótesis, las contrastaciones, que ya nos revelan un tipo de pensamiento más formal, más abstracto. Bueno, estos 4 estadios cognitivos son universalmente ya conocidos. Y vamos a pasar a lo que propone Jerome Bruner, otro constructivista. El método propuesto por Bruner es el llamado método del descubrimiento guiado. Implica dar al estudiante las oportunidades para involucrarse de manera activa. El activismo es uno de los rasgos del método de Bruner por descubrimiento y construir su propio aprendizaje a través de la acción directa. Entonces, es generarle al estudiante situaciones que le permitan descubrir, redescubrir conocimientos a partir de su propia experiencia. Es él quien realiza estas actividades. Su finalidad es impulsar un desarrollo de habilidades que posibiliten el aprender a aprender. Por tanto, busca que los estudiantes construyan por sí mismos su aprendizaje. El aprendizaje viene a ser un procesamiento activo. La actividad debe ser uno de los rasgos metodológicos imponentes bajo el enfoque de Bruner. Lo más importante es el método. La metodología es la que define la complejidad o la calidad de los aprendizajes, mientras que esta esté dirigida hacia la actividad centrada en el estudiante, hacia la oportunidad de descubrir y no tenerlo todo listo, sino que tenga la oportunidad de explorar, de descubrir con la misma acción directa, va a generar un aprendizaje y la retención del conocimiento, que es lo que propone Bruner. Bruner distingue 3 sistemas de procesamiento de información, a los que él llama modos de representación, con los cuales el estudiante transforma la información que le llega y construye modelos de la realidad. A estos procesos los llama la acción, las imágenes mentales y el lenguaje. A partir de la acción permite la representación mental y esa representación mental le posibilita la comunicación del conocimiento a través del lenguaje. Los conocimientos deben ser organizados y representados de manera que sean coherentes con el modo de representar que cada alumno tiene en un determinado momento. El desarrollo cognitivo, según Bruner, atraviesa 3 estadios: la representación inactiva, la representación icónica y la representación simbólica. La inactiva, que tiene que ver con la representación de cosas mediante una reacción inmediata. Es decir, vale decir manipular, explorar y ya me quedo con una representación básica. La representación icónica, que tiene que ver con la representación ya de imágenes, es decir, prescindiendo de lo concreto, tengo la representación mental. La representación simbólica, que representa objetos y acontecimientos por medio de características ya formales, es decir, ya no necesito ni de imágenes porque tengo la abstracción del concepto y puedo reproducirlo a través del lenguaje. Ausubel y el aprendizaje significativo. Bueno, Ausubel es un estadounidense, más o menos de los años 90. Con él se originó y difundió la teoría del aprendizaje significativo, otro de los fundamentos de nuestra actual propuesta educativa a nivel país. En este tipo de aprendizaje se valora la experiencia que tiene el aprendiz en su mente. Sin embargo, estos aprendizajes van a ser significativos en la medida que les encuentre funcionalidad, aplicabilidad y que tenga que ver con aquello que él conoce. La teoría de Ausubel es cognitiva, explica el proceso de aprendizaje significativo en el aula a través de la comprensión, la transformación, el almacenamiento y el uso de la información. Si se comprende, se puede reconstruir, rediseñar, entender, explicar, y si se convierte en aprendizaje, se almacena, y si se almacena, puede ser trasladado, puede ser aplicado, puede ser transferido a una nueva situación de aprendizaje. Y el uso de esta información es la que le va dando un nivel cognitivo. Según
El aprendizaje distingue tres tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje representacional, el aprendizaje conceptual y el aprendizaje proposicional, lógicamente graduando su complejidad. En el aprendizaje representacional consiste en el aprendizaje de vocabulario, de conceptos simples, de palabras que cotidianamente se relacionan. El aprendizaje conceptual, que ya tiene que ver con la formación de conceptos y la relación que haga de estos conceptos con otros. El aprendizaje proposicional, que ya tiene lugar en el momento que el niño relaciona esos nuevos conceptos con otros ya existentes, lo que llamamos la conexión de los saberes previos con los nuevos saberes, y que va constituyendo ese andamiaje del aprendizaje o del saber sólido. En resumen, podremos hablar de la psicología clínica del conductismo, que se ocupa fundamentalmente de los comportamientos humanos; la psicología cognitiva, que estudia las representaciones mentales, las estructuras cognitivas; la psicología social de la educación, que reflexiona sobre el aprendizaje social del sujeto y considera este como un ente por naturaleza social; la teoría sociocultural, que se aboca al estudio de la conciencia, pero con ciertos criterios sociales y culturales que determinan o influyen en el aprendizaje; y la teoría constructivista, que se preocupa por la construcción del conocimiento y el aprendizaje. Entonces, en síntesis, son estas las teorías que hemos podido abordar el día de hoy y que son el fundamento de los enfoques que vienen sustentando a muchos modelos educativos actualmente en nuestro país y fuera de él también, ¿no? Todos los enfoques actuales que están siendo atendidos hoy en día, generalmente pues lo del el constructivismo, ¿no? Vamos a ensayar a continuación algunos ítems. Bien, vamos a ensayar algunos ítems, un poco sobre las teorías que hemos podido revisar hoy. Ok. A ver, ítem número 1. En el marco del enfoque conductista, el estudiante aprende mejor entre pares. Para aprender hay que tener interés. El estudiante aprende de acuerdo a su inteligencia. Todo estímulo que se repite genera aprendizaje. A ver, Sergio, Jenny, Fanny me están indicando la alternativa D. Liz, Carmen, todos me indican la alternativa D, ¿verdad? Es el sustento de la teoría conductista. Todo estímulo que se repite genera aprendizaje. Muy bien, respuesta correcta entonces, alternativa D, y nos vamos con la segunda pregunta. Si decimos que los estudiantes necesitan desarrollar su lenguaje y potenciar su zona de desarrollo próximo, estamos haciendo referencia a la teoría pedagógica del aprendizaje significativo, sociocultural, condicionado o por descubrimiento. Fanny, Jenny, Regina, Sergio, Oscar, me están indicando, Griselda, la alternativa B. Claro, la teoría sociocultural. Las zonas de desarrollo próximo, real y potencial corresponden a esta teoría. Entonces, alternativa correcta, alternativa B. Ítem número 3. En una institución educativa, un estudiante de sexto grado demuestra un rendimiento académico destacado, por lo cual se propone promoverla al siguiente grado. Sin embargo, el director de grupo enfatiza que al estudiante le hace falta madurez suficiente, por lo que no está preparada para la complejidad del siguiente grado. Este argumento se fundamenta en un enfoque pedagógico constructivista que determina que los aprendizajes y la actividad escolar deben ser acordes con el crecimiento; psicológico evolutivo, basado en las teorías que sustentan que el desarrollo humano está determinado por la edad; C, la evaluación que cuestiona la promoción anticipada de los estudiantes con edades inferiores a las requeridas; o D, la gestión administrativa que plantea una organización del sistema escolar dada por la relación entre el grado y la edad. Me están indicando Norma, Luzmila, Abel, Oscar, Fanny, Jennifer, Sandra, la alternativa B.
Efectivamente, la teoría de desarrollo evolutivo, ¿no?, basada en las teorías del desarrollo humano y maduración biológica, es la que impediría que se realizara lo que nos describe el ítem. Entonces, alternativa B para el ítem número 3. Ítem número 4. Una docente organiza un proyecto de aula junto con sus estudiantes con el fin de generar aprendizajes más contextualizados y que les permitan establecer relaciones entre los diferentes conocimientos de las disciplinas, de manera que ellos puedan establecer relaciones entre lo que saben y lo nuevo que van a aprender. Desde el enfoque pedagógico que se maneja en los proyectos de aula, la docente debe partir de A. Las fuentes de información que identifiquen los estudiantes. B. Las preguntas que propone la docente a los estudiantes. C. Lo que saben y quieren saber los estudiantes. D. Lo que saben las personas de la comunidad educativa. Me están indicando la alternativa C. Elías, Igneo, Jennifer, Carmen, Sandra, Norma, Verónica, Magda. Efectivamente, lo que saben y quieren saber los estudiantes. La alternativa C. ¿Correcto? Vamos con el ítem número 5. Desde el enfoque histórico-cultural, todo el desarrollo psicológico del ser humano es el producto de la mediación que ejercen las personas, los objetos, los instrumentos, los signos y los significados. En este sentido, en la evaluación educativa, la familia cumple un papel significativo de mediación. Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible decir que la familia A. valora la acción escolar, B. aporta la acción escolar, C. dialoga con el proceso educativo, D. determina los desempeños esperados. ¿Cuál es la alternativa correcta para el ítem número 5? Beatriz, Carmen, Jennifer, Marina, Alexandra, Sergio me indican la alternativa D. No es posible decir que la familia determina los desempeños esperados. Eso lo determina quien tiene la intencionalidad formativa, el docente, ¿verdad? Entonces, alternativa D para el ítem número 5. Ítem número 6. Desde el aprendizaje significativo que se da en la escuela y fuera de ella, son importantes para la adquisición de conocimientos, el entramado social, la relación con el conocimiento, el currículo y la práctica pedagógica. Desde esta concepción, el laboratorio se transforma en un espacio de encuentro intersubjetivo. En él se da la relación no solo con los conceptos, sino con la epistemología de los mismos. En este orden de ideas, el laboratorio es un espacio de aprendizaje significativo porque en él los estudiantes y el docente A. demuestran conceptos, leyes naturales y científicas a través de procedimientos, implementos y productos. B. Conectan la teoría previamente suministrada con la práctica y verificación del concepto y sus implicancias científicas. C. Centran su aplicabilidad en los procesos y procedimientos para llegar a la comprobación de las hipótesis, conceptos y leyes. D. Construyen y ponen a prueba hipótesis desde los conocimientos previos, indagan sobre la noción histórica y cultural y legitiman los conceptos. ¿Cuál es la alternativa correcta para el ítem número 6? Están indicando la alternativa D. Me están indicando Maritza, Esther, Alessandra, Homer, la alternativa D. Sin embargo, remitiéndonos al ítem, nos está hablando del laboratorio como espacio de aprendizaje significativo. Es decir, hoy tenemos en nuestras metodologías propuestas por rutas, por ejemplo, para el área de matemática, escenarios como el laboratorio. Pero nos están haciendo referencia al laboratorio como un espacio de aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que se logra allí? Conectar la teoría previamente suministrada con la práctica y la verificación del concepto y sus implicancias científicas. Estamos hablando del aprendizaje como espacio, como ese laboratorio, del laboratorio como ese espacio de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, alternativa B para el ítem número 6. Ítem número 7. Desde la perspectiva de la enseñanza para la comprensión, la inteligencia se explica como la habilidad necesaria para procesar información, resolver problemas o elaborar productos
que son valorados en uno o más contextos culturales. Desde este planteamiento, para realizar la evaluación, un docente debe tener en cuenta cómo sus estudiantes A. Buscan, organizan y apropian la información. B. Encuentran, ordenan y relacionan la información. C. Recopilan, sistematizan y analizan la información. D. Seleccionan, transforman y utilizan la información. ¿Con cuál de las alternativas nos quedamos para el ítem número 7? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta el docente para realizar su evaluación? Me están indicando, Mariana, Liz, Carmen, Levinsky, me están indicando la alternativa D. Correcto, seleccionan, transforman y utilizan la información. Eso es lo que tiene que tener en cuenta el maestro para llegar a la evaluación. Ítem número 8. Para evaluar la clase desde una perspectiva de la enseñanza por competencias, una docente establece unos saberes propios de la disciplina, pero además define unas habilidades y actitudes a desarrollar y promover en los jóvenes de sexto grado. Para lograr esto, la docente debe apoyarse en A. Los intereses de los estudiantes porque facilitan el proceso educativo y evaluativo. B. Los textos escolares porque contienen los principales temas que deben evaluar en el área. C. Los desarrollos tecnológicos y avances sociales porque orientan el desempeño de los estudiantes. D. Los saberes del área llevados a escenarios cotidianos porque pueden ser mejor comprendidos por sus estudiantes. Jennifer me dice alternativa D, soy la de alternativa A. Sandra, Griselda, Alexandra me dice D, alternativa D. Juan Carlos me dice alternativa A. Hablamos de la evaluación. Si habláramos de repente del proceso o diseñar las situaciones de aprendizaje, tendríamos que partir de la alternativa A. Pero estamos hablando de la evaluación. Entonces, los saberes del área llevados a escenarios cotidianos porque pueden ser mejor comprendidos por los estudiantes. Alternativa D. ¿Correcto? Ítem número 8, entonces, alternativa D. Ítem número 9. La identidad profesional del educador está ligada a las experiencias pedagógicas que se aplican en el aula de clase. Un profesor demuestra que ama su profesión y se identifica con sus alumnos si A. Es bueno en lo que sabe y se preocupa por cumplir el cronograma de actividades. B. Sustenta con metodologías científicas para demostrar que tiene dominio de su área. C. Habla durante toda la clase para mantener la atención de los estudiantes. D. Capta la atención e interés de sus estudiantes, facilita el diálogo y tiene un dominio de su materia. Ítem número 9, me están indicando todos la alternativa D. Correcto. Ítem número 9, alternativa D. Muy bien, vamos con el ítem número 10. Si la creatividad puede definirse de diversas maneras, como proceso, producto, personalidad, enfoque, etcétera, la creatividad no está presente en individuos intuitivos y críticos, en sujetos repetidores de esquemas, en una categoría de producción diferente o en una estrategia de aprendizaje. ¿Qué ítem es el que mejor se, qué alternativa es la que mejor se asocia al ítem número 10? Bien, todos me están indicando la alternativa D. La repetición de esquemas, lógicamente, bloquea creatividad, ¿verdad? Alternativa B. Muy bien. Ítem número 11. El recreo escolar es un espacio de libertad donde el niño toma decisiones y desarrolla la habilidad de crear reglas de juego de manera consensuada. El recreo plantea una sensación de amplitud espacial con situaciones abiertas, donde se tiene la posibilidad de abandonar o cambiar de juego y aprender a resolver conflictos con sus pares, sin intervención del adulto. Desde esta visión, el recreo forma parte del currículo oculto de la escuela. Por ello, de acuerdo con el planteamiento anterior, no es cierto que el recreo A. Posibilite las interacciones sociales de los actores de la comunidad educativa. B. Fomente el desarrollo de habilidades sociales y el manejo de las emociones. C. Direccione el proceso de enseñanza-aprendizaje. D. Propicie la manifestación y circulación de la cultura. ¿Con qué alternativa nos quedamos para el ítem número 11? Me están indicando Fanny, Patty, Regina, Sandra, Jenny, Levinsky, la alternativa C. Carmen nos dice la alternativa B. Julia y Marina nos dicen la alternativa C. Precisamente, el recreo, por muchas actividades lúdicas,
oxigenadas que tenga para los estudiantes no va a direccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alternativa correcta, entonces, la alternativa C para el ítem número 11. Vamos con el ítem número 12. Desde los fundamentos de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, al definir la adquisición del aprendizaje, se plantea la existencia de dos ejes. De una parte, el que enlaza el aprendizaje por repetición con el aprendizaje significativo, y por otro lado, el que enlaza el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento. El proceso de aprendizaje en estos dos ejes comprende dos etapas, una aprendizaje guiado y otra aprendizaje autónomo. Siguiendo estos planteamientos, sería válido concluir que el propósito pedagógico de las tareas que los docentes asignan a los estudiantes para realizar en casa es A. Involucrar a la familia en el proceso educativo de la institución. B. Dirigir el desarrollo de la capacidad de investigar fuera del aula de clase. C. Desarrollar interdependencia y responsabilidad en el proceso de aprendizaje. D. Repasar fuera de la institución educativa los conocimientos aprendidos en el aula. Me están indicando, a ver, ¿qué alternativa? B, A, C. Hay respuestas variadas. El propósito pedagógico de las tareas que los docentes asignan a sus estudiantes para realizar en casa. Me están indicando alternativa A, me están indicando alternativa C. Desarrollar independencia y responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Estamos yendo por el tema del aprendizaje autónomo. ¿Ok? Alternativa C. Bien, Irineo, Alexandra, Mila, que indicaron la alternativa C. Vamos con el ítem número 13. Según Bandura, los elementos para que se produzca el aprendizaje por observación son atención y producción, atención, retención, producción y motivación, atención, motivación y reforzamiento, motivación, producción y atención. ¿Cuáles son los procesos de los que nos hablaba Bandura? ¿Están indicando la alternativa C? La alternativa D. A ver, hablábamos primero de la atención para captar el modelo, la retención, la producción, es decir, volver a replicar el modelo, y la motivación para continuar aplicando ese modelo. Entonces estamos hablando de la alternativa D. ¿Ok? Vamos con el ítem número 14. Se entiende el concepto de competencia como un conjunto de conocimientos, actitudes, actuaciones, habilidades cognitivas, socioafectivas y comunicativas relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer, según Vasco en su documento de trabajo. De acuerdo con el texto anterior, en el currículo por competencias, el contexto adquiere relevancia porque A. La acción educativa se orienta a formar a los estudiantes para actuar en diferentes ámbitos sociales. B. Los conocimientos de los estudiantes se reconstruyen a partir de situaciones sociales prácticas. C. La práctica pedagógica se centra en la capacidad de los estudiantes para realizar tareas con éxito. D. Los contenidos académicos se realizan a partir de las condiciones socioculturales. ¿Cuál es la alternativa para el ítem número 14? ¿Qué función cumple el contexto? Me están indicando Lucy, Beatriz, Irineo, Patti, la alternativa A. Abel, lo mismo que Giovanna, la alternativa A. También me están indicando la alternativa D. Si hablamos del contexto, la acción educativa se orienta a formar a los estudiantes para actuar en diferentes ámbitos sociales. Decíamos que si bien captamos del ambiente, del medio, en nuestras interacciones, lo que está en nosotros, lo internalizo y vuelvo a ser uno de los otros. Entonces, en ese sentido, los estudiantes pasan a formar parte de estos ámbitos sociales. Entonces, estamos hablando de la alternativa A para el ítem número 14. Ítem número 15. La teoría de desarrollo cognitivo de Vygotsky, Watson, Skinner o Piaget considera los principios de adaptación, organización, asimilación y acomodación. ¿Qué alternativa es la que mejor completa el ítem?
Bien, todos me están indicando la alternativa correcta, la alternativa D. Muy bien. Pasamos al ítem número 16. Es una ventaja del aprendizaje significativo propuesto por Ausubel. A. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionándolos con la práctica. B. Facilita adquirir nuevos conocimientos con una corta duración. C. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los saberes previos. D. Facilita adquirir nuevos conocimientos con la enseñanza mecánica. E. Facilita adquirir nuevos conocimientos relacionándolos con la enseñanza repetitiva. ¿Cuál es la alternativa correcta para el ítem 16? Bien, hablar de los aprendizajes significativos desde el enfoque de Ausubel está siempre asociado a los saberes previos, ¿verdad? Ítem, alternativa C, entonces, para el ítem número 16. Hablar de aprendizajes significativos, remitirnos a los saberes previos bajo el enfoque de Ausubel. Ítem número 17. Para los conductistas como Pavlov, la enseñanza del aprendizaje debe estar basado en controles aversivos, estímulos positivos, impulsos motivados, procedimientos transformadores o pensamiento crítico. Me están indicando todos la alternativa B, ¿verdad? Los estímulos es la teoría de Iván Pavlov, basada en su condicionamiento clásico. Vamos con el ítem número 18. El enfoque pedagógico de Brunner tiene como principal característica A, el desarrollo cognitivo, B, el aprendizaje por observación y autorregulación, C, la participación activa en el proceso de aprendizaje, D, conexiones entre estímulos y respuestas, E, repeticiones sucesivas de la operación acción-respuesta. ¿Cuál es la alternativa correcta para el enfoque de Brunner que nos propone el ítem 18? Me están indicando la alternativa C, ¿verdad? Participación activa en el proceso de aprendizaje. Las actividades, las situaciones diseñadas para que las realice el mismo estudiante. El activismo es una de las características del aprendizaje propuesto por Brunner. Vamos con el ítem número 19. Lee el siguiente texto e indica la idea principal. Para Vygotsky, el habla es un lenguaje para el pensamiento. El lenguaje es la herramienta que posibilita cobrar conciencia de uno mismo y ejercitar el control voluntario de nuestras acciones, teniendo la posibilidad de afirmar o negar algo. De acuerdo con esto, el individuo es capaz de decir verdades o mentiras a los demás. El individuo tiene conciencia de lo que es y actúa con voluntad propia. El individuo utiliza el lenguaje como herramienta para hablar. Las afirmaciones o negaciones son herramientas del lenguaje, o las afirmaciones o negaciones son utilizadas por el individuo con voluntad propia. ¿Qué alternativa es la que mejor podemos asociar al ítem número 19? Me están indicando Yanira, Fanny, Katia, Levinsky, Marina, Luzmila, la alternativa B. Efectivamente, el individuo tiene conciencia de lo que es y actúa con voluntad propia. Pensamiento y lenguaje asociados. Bien, alternativa B. Entonces, para el ítem número 19, vamos con el ítem número 20. Es un representante del constructivismo quien considera el conocimiento es construido activamente por el estudiante y no es incorporado pasivamente de libros y textos de lectura. Vygotsky, Skinner, Brunner, Howard Gardner o Ausubel, David Ausubel. Ok, me están indicando Sergio, Liz, Griselda, Juan, Katia, Jennifer, Verónica, Irineo, me están indicando la alternativa C, Brunner. El conocimiento es construido activamente por el estudiante. Él nos propone este aprendizaje por descubrimiento. Bien. Bien, maestros, maestras, entonces hasta aquí hemos ensayado algunos ítems que podrían derivarse de la temática que hemos abordado el día de hoy. Les agradezco su participación, su paciencia y gustosa de haber trabajado con ustedes esta vez en esta dinámica de los enlaces en simultáneo con Rentería esta vez. Así que vamos a seguir interactuando en una dinámica similar para poder intervenir con otros aportes y otras miradas que nos puedan dar luces sobre las temáticas que abordamos y puedan constituir argumentos para las respuestas que ustedes puedan dar a sus ítems propuestos en este examen próximo de evaluación. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que permitieron que este espacio fuera posible. Nos conectamos alrededor de 77 personas en línea, y lo cual es muy gratificante. Un abrazo para ustedes de parte de todo el equipo de Auge Perú. Es un honor tenerlos en línea con nosotros y estaremos próximamente compartiendo otros espacios alusivos a la temática que todavía tenemos pendientes.
Un abrazo para todos, que les vaya muy bonito. Éxito. Chao. Buenas noches.